Hola, reciban un cordial saludo desde mi corazón. ¿Alguna vez han escuchado el latido de una lengua que se niega a morir? Mi nombre es Carla Lisette Hernández Hernández. Soy orgullosamente de la comunidad de Mazaquilico, Orizatlán, Hidalgo, el corazón de la Huasteca. El día de hoy les presento el poema titulado Nahuatlahtoli Amomiquis, traducido al español como La lengua náhuatl no va a morir, del gran maestro José Nicanor García Eudocia. Espero que les guste muchísimo, tanto como a mí. Mi hermano, ¿por qué no hablas náhuatl? ¿Por qué te da vergüenza hablar el náhuatl? ¿Por qué el náhuatl lo quieres olvidar? ¿Por qué el náhuatl no lo valorizas? Sí, mi hermanito, yo bien lo sé. A ti te gusta más el castellano. Al castellano lo valorizas más. Utilizas más el castellano. Es muy bueno hablar el castellano. Es bueno aprenderlo a hablar. Nada más que no se te olvide. Si hablas dos lenguas, te valorizas más y te desarrollas mejor. La lengua náhuatl no la debes de olvidar. La lengua náhuatl, apréndela bien. La lengua náhuatl, úsala donde quiera. La lengua náhuatl, nunca la menosprecies. En la antigüedad, en este México nuestro, existían muchas lenguas, todas de gran valor. Pero la lengua náhuatl era la más utilizada, ya que hacia otras naciones se extendió. Hablaron el náhuatl los grandes gobernantes mexicas. Hablaron el náhuatl los grandes sabios mexicas. Hablaron el náhuatl los grandes sacerdotes mexicas. Hablaron el náhuatl toda la gente de Mexica. En náhuatl pronunciaron sus palabras. En náhuatl escribieron sus pensamientos. En náhuatl hicieron sus poemas. En náhuatl cantaron sus cantos. Cuando el náhuatl estaba en su pleno florecimiento, llegaron los que vienen del otro lado del mar. Aquellos que no lo podían hablar, la cortaron, la desmenuzaron y la quisieron acabar. Estos de lejos nacidos, los escritos de nuestros abuelos les quemaron. Estos de lejos nacidos, su idioma de nuestros abuelos les cambiaron. Estos de lejos nacidos, su lengua castellana les enseñaron, porque ellos, su lengua náhuatl, jamás le entendieron. Desde ese tiempo parece ser que todo acabó, pero la lengua náhuatl no se ha acabado, porque en el corazón de los mexicas quedó grabada y como lumbre prendida está en nuestros corazones. Hermanos, nuestra lengua náhuatl no se ha apagado, nuestra lengua náhuatl no ha muerto, nuestra lengua náhuatl está viva, viva para siempre está. Vive en los libros escritos, vive en el nombre de nuestros pueblos, vive en el nombre de las cosas, vive mi corazoncito que todavía palpita. Nuestro náhuatl nunca morirá, nuestro náhuatl nunca se acabará. ¿Quién podrá quitar el nombre de nuestros pueblos que en náhuatl está? ¿Quién podrá quitar el nombre de las cosas que en náhuatl está? Cuando les cambiemos sus nombres, entonces morirá, entonces se acabará. En la actualidad, nuestra lengua es muy valorada. Muchas naciones la reconocen. Muchas personas les gusta oír. Muchas personas les gustaría aprender. ¿Por qué la gente quiere el náhuatl aprender? Porque es suave como el arroyo al correr. Porque es dulce como el canto de las aves. No hay lengua alguna con quien se pueda comparar. La gente lo busca como agua que quiere tener. La gente lo busca como el aire al respirar. Como una hermosa flor que quisiera cortar y tenerla para siempre en su forma de hablar. Habla nuestra lengua náhuatl y no te avergüences. Nuestra lengua náhuatl has de aprenderlo bien. Nuestra lengua náhuatl haz que otros la conozcan para que muy pronto vuelva a florecer.